Hola, ¿qué tal, mis estimados amigos? Soy estudiante de la Universidad de Técnica Particular de Loja, estudiante de Derecho. Dentro de mis prácticas profesionales y vinculación con la colectividad, dentro del práctico número 2, me ha tocado trabajar con el proyecto sobre las garantías de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. Este taller va dirigido a los jóvenes y adolescentes del sector. Para entender un poco más esta temática, voy a realizar un pequeño análisis en cuanto al tema antes mencionado. En la actualidad, donde los adolescentes utilizan de forma intensiva la tecnología sin ser conscientes de los riesgos que esto les conlleva, es esencial una educación digital y también se pretende concienciar a los adolescentes sobre la importancia que tiene la privacidad y el valor de la identidad digital de los datos personales. También se debe alertar a los peligros del uso de este sistema. Si bien es cierto, los seres humanos estamos en medio de una revolución digital y es ahí cuando también nuestras leyes deben estar a la par. Los derechos digitales, como otros derechos, deben encontrarse regularizados y protegidos por las leyes existentes en nuestro país. Por estas y muchas razones, sus derechos se encuentran protegidos en los organismos internacionales, así como las leyes ecuatorianas, siempre tratando de precautelar el interés superior del niño, niña y adolescente. El 6 de febrero del 2004, la UNICEF celebró el Día Internacional para una Internet Segura. En esta oportunidad, la Oficina Nacional de España presentó un decálogo de los derechos y deberes relacionados con las TIC, donde se expresa la importancia de incentivar el uso y acceso con fines informativos y recreativos, pero con responsabilidad. Entre estos derechos tenemos el derecho al acceso a la información sin discriminación, tenemos el derecho a la libre expresión y asociación, derecho a los niños y niñas a ser consultados y dar su opinión cuando se apliquen leyes o normas que en Internet les afecten. Tenemos el derecho a la protección contra la explotación, tenemos el derecho al desarrollo personal, el derecho a la intimidad de las comunicaciones, el derecho al esparcimiento, al ocio, la diversión y el juego. Asimismo, los padres y madres también tienen el derecho y la responsabilidad de orientar a sus hijos e hijas sobre el uso adecuado, con responsabilidad sobre todo, ¿no? Los gobiernos de los países desarrollados deben comprometerse a cooperar con otros países para facilitar el uso de estos y a los ciudadanos en especial. También tenemos el derecho que tienen de beneficiarse y utilizar en su favor las nuevas tecnologías que van apareciendo. Derechos, como ya lo había dicho, que se encuentran consagrados en nuestra Carta Magna, como es la Constitución de la República del Ecuador, la misma que en su artículo En su artículo 46 indica: el Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas y niños y adolescentes protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. Como ya lo decimos, el Estado debe garantizar el respeto a los derechos humanos y se protegerá a las personas que se encuentren en situaciones de vulnerabilidad, tratándose de las medidas eficaces para evitar cualquier tipo de atropello. Asimismo, tenemos la Ley Orgánica de Educación Intercultural. El Estado tiene las siguientes obligaciones. Es decir, debe erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de las instituciones educativas, con particular énfasis en las y los estudiantes. Es decir, el Ministerio de Educación en el año 2017 adoptó guías y protocolos para manejar cualquier problema que involucre violencia en contra de los niños y adolescentes. Asimismo, tenemos el Código Orgánico Integral Penal, el mismo que fue reformado el 30 de agosto del 2021, y dentro de su artículo 154 se implementaron los numerales 1, 2 y 3. Específicamente en el día de hoy vamos a tratar el numeral 3, que es la contravención de acoso escolar y académico. Dentro de este artículo se indica que se entiende por acoso académico a toda conducta negativa, intencional, metódica y sistemática de agresión, intimidación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza, incitación a la violencia, hostigamiento o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal y físico
que de forma directa o indirecta dentro o fuera de un establecimiento educativo se dé por parte de un docente autoridad o con quien la víctima o víctimas mantiene una relación de poder asimétrica que en forma individual o colectiva atenten en contra de una o varias personas por cualquier medio, incluyendo a través de las tecnologías de la información y comunicación. Es decir, el legislador ecuatoriano a la hora de incorporar esta conducta a nuestro ordenamiento jurídico consideró el acoso académico que sucede dentro de una relación de poder a los que los adultos se encuentran frente a la niñez y a los adolescentes. Además de ser conscientes que el derecho debe responder a las necesidades de problemas actuales. Asimismo, tenemos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, artículo 78, seguridad a los datos personales. Las y los prestadores de servicios de telecomunicaciones deberán adoptar las medidas técnicas organizativas de cualquier otra índole adecuada para preservar la seguridad en su red con el fin de garantizar la protección de los datos personales. Es decir, que los estados deberán tomar en especial consideración en la creación y el desarrollo de dichas normativas a los niños y adolescentes. Asimismo, tenemos el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia, quien en su artículo número 11 nos hace énfasis sobre el interés superior del niño, el cual es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, e impone a todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas el poder de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. Es decir, todas las decisiones van en relación y en beneficio del pleno ejercicio de los derechos. Asimismo, tenemos el programa integral veracruzano en una escuela segura, donde dice que los estados y las entidades educativas deben tener en cuenta el rol de los progenitores o cualquier otra persona que tenga bajo su responsabilidad el cuidado de las niñas, niños y adolescentes en la formación personal de ellos, que incluye el uso responsable y seguro del Internet en las redes sociales. También se debe transmitir claramente a la niñez y adolescencia que el Internet no es un espacio sin normas impunes o sin responsabilidades. Deben ser alertados para no dejarse engañar con la aparente sensación de que allí se vale todo, porque estas acciones tienen consecuencias. Asimismo, tenemos las políticas públicas para una Internet segura para niños y adolescentes. La política pública es la expresión del compromiso del Estado ecuatoriano para proteger a las niñas, niños y adolescentes y erradicar las distintas formas de violación a sus derechos en el Internet. La Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos, con el apoyo de varias instituciones públicas y privadas nacionales e internacionales, construyó una página que se denomina www.internetsegura.gov.es. Asimismo, recogemos las palabras del abogado Luis Alejandro Vázquez, que dice que se debe trabajar en las políticas públicas que protejan los derechos de la niñez y adolescencia, pero también se debe estudiar las que ya existen, porque no se trata de desmerecerlas, sino de lograr una aplicación más efectiva en pro de la sociedad. Y que en muchos de los casos no se ha hecho un estudio técnico en cuanto a estas normativas, ni tampoco se ha hecho una difusión más extensa, ¿no? Asimismo, tenemos que el Estado, como ente regulador de control y orden social, debe hacer efectiva la elaboración de políticas de prevención y concientización, tomando como autores principales a los niños y niñas y adolescentes quienes se encaminan a una formación integral y efectiva para el pleno goce de sus derechos. Tenemos la sentencia número 456-20 JP 2021. Esta sentencia se trata del caso de una estudiante que con su celular difundió fotografías íntimas de una compañera de clases dentro de una unidad educativa. Aquella acción tuvo una sanción. Dentro de esta sentencia se indica que el uso indebido de esta información podría acarrear graves consecuencias para el titular del dato, pues el uso no autorizado tiene la potencialidad de vulnerar los derechos de la protección de datos personales a la autodeterminación informativa, a la honra, el buen nombre y el manejo de la propia imagen y a la intimidad. Estos escenarios son más alarmantes en contextos educativos donde niñas, niñas y adolescentes son víctimas de la difusión no autorizada de datos sensibles. También tenemos que el uso del Internet puede presentar serios riesgos si no se toman las medidas de seguridad necesarias para la protección de cierta información personal que circula por las redes sociales, sobre todo en el caso de niñas, niñas y adolescentes, quienes son los usuarios más frecuentes en el uso de este sistema y quienes están propensos al
espacio, donde se pueden vulnerar sus derechos, como se pueden recibir insultos, acoso, intimidación, o la explotación sexual infantil, es decir, expansión de pornografía infantil por las redes sociales, ya que por falta de vigilancia y control de sus tutores o quienes hagan las veces son presa fácil de los depredadores que circulan por todas las redes sociales. El acoso escolar es una forma de maltrato, el cual ha existido hace décadas atrás, pero en la actualidad se realiza de forma más rápida y debido al uso de la tecnología y los medios que se emplean para viralizar la información. Considero que se debe incluir en las escuelas y colegios información relevante sobre los valores, sobre el respeto y los demás, el respeto hacia los demás y la tolerancia. Asimismo, se debe enriquecer los programas, presentaciones sobre el tema en cuestión y explicarle a todos los intervinientes en este proceso, como son niñas, niños, adolescentes, padres de familias y personal educativo, cuáles son las consecuencias legales que tienen este tipo de acciones. Asimismo, el Estado debe crear planes pilotos en favor del estudiantado, en fin de brindarle una orientación sobre las leyes existentes de la protección y a cuáles son los mecanismos que se deben emplear para la solución del problema que se presenta en los niños, niñas y adolescentes inmersos en este tipo de situaciones. También debe ser un requisito indispensable en una unidad educativa que exista una trabajadora social especializada para que pueda atender la problemática que se presenta en una institución educativa, la misma que debe realizar un estudio pormenorizado de las necesidades que tengan los afectados, víctima, agresor, familiar y profesor. Para que pueda tener una intervención adecuada, es necesario y no menos importante la intervención del Estado, lógicamente, creando políticas del uso legal en lo que publica en el Internet, para poder brindar una mayor seguridad a los usuarios en la red. Vivimos en una sociedad violenta donde las unidades educativas se limitan a reproducir estos comportamientos violentos externos y los adolescentes que viven en un tipo de sociedad que los adultos le han dejado como legado, y es a ellos a quienes les corresponde cambiarlas y o mejorarlas. Bien, mis estimados amigos, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya gustado este tutorial, este trabajo, y será pues hasta una próxima. Muchas gracias.